Hola, nosotros pertenecemos a la Universidad Alfa Lambda, licenciatura en Pedagogía. El tema que vamos a abordar es Antigua Grecia. El equipo está formado por Fernando Salgado, María Guadalupe Caballero, Jimena Feliciano, Ana Laura Flores, Marilyn Ramírez, América Alejandra Pliego, María Guadalupe Sánchez, su servidora. Los temas que se abordarán en esta presentación son Antigua Grecia, ideal del hombre, la cosmovisión, objetivo de la educación, democratización, modelos educativos, arcaica, espartana y ateniense. La antigua Grecia. La civilización griega fue una de la base muy importante para la política, la educación y la filosofía. ¿A qué se refiere con la educación? Una de las primordiales escuelas fue la escuela de Atenas. En esta se practicaban distintas actividades, como lo era la política, la filosofía, la arte, la ciencia, según la rama que se estuviera estudiando. El ideal del hombre. Se dedicaba a desarrollar y a practicar las ciencias, en este caso las actividades que se realizaban, como por ejemplo las matemáticas, las artes, la filosofía, la literatura, entre otras. Es una de las partes más básicas porque el hombre era quien practicaba lo que se le enseñaba en la escuela. Bueno, por consiguiente tenemos la cosmovisión dentro de la antigua Grecia y como tal el concepto es la visión del mundo en cuanto a la realidad que crea una sociedad en una determinada época o bajo una determinada cultura. Podríamos decir que es una manera de ver o interpretar el mundo de cada civilización o cada persona. El término cosmovisión proviene del alemán Weltanschauung, formado por dos términos, Welt, que es el mundo, y Anschauung, que significa observar y mirar. La cosmovisión griega se basa en cómo los griegos estudiaban el universo. Los griegos creían que el universo era ordenado, por lo tanto podría ser explicado y conocido. La mitología griega consiste en una base extensa de colección de relatos de, del mundo, de orígenes del mundo y la vida detallada de sus dioses griegos y los antiguos héroes de esas civilizaciones. También vemos que la cosmovisión depende de las relaciones sociales mm, que este individuo haya tenido, ya que el ser humano es un ser social y por lo tanto no puede criarse alejado de un ambiente, sino que debe pertenecer en un ambiente para que éste pertenezca a una sociedad. Una cosmovisión es como alguien, en este caso la civilización, veían o estudiaban todo el universo detalladamente, muy minuciosamente, cada uno de los detalles que ellos veían les parecía muy interesante. Es por ello que les daba por estudiar cada uno de estos aspectos. Otro punto muy importante que consideramos dentro de la antigua Grecia es el objetivo de la educación. Primero vamos a ver el concepto como tal del objetivo de la educación en general. Y dice que es el desarrollo integral de una persona, crear personas capaces de hacer nuevas cosas que contribuyen a una sociedad en su conjunto. Una sociedad en la que esta misma esté consciente de sus derechos y deberes. Es muy importante conocer nuestros derechos y deberes porque así podemos pelear por ellos. En fin, el fin de la educación en Grecia, según Platón, era formar guardianes
de Estado que sepan ordenar y obedecer a la justicia. Platón consideraba que solamente mediante la educación podemos llegar a ser partícipes del mundo inteligible, ya que la educación griega consistía en como se consideraba como una base fundamental de la educación actual para mejorar a la sociedad y formar personas independientes que sean capaces de razonar pues por sí solas. Democratización. Con la democratización de la enseñanza de la escritura alfabética se añade otro nivel de área en la formación del griego. Ahora no solo se enseña música y gimnasia, ahora también se suma el alfabeto o letras que forman parte de lo que un joven griego libre debe conocer en este momento, donde aparece la nueva educación. Grecia es un icono en la educación consciente del impacto de la educación en la sociedad en todos los niveles económicos, valorado y desvalorado, a aquellos educadores que forman intelectuales y a profesionales actuales de una correlación entre lo intelectual y lo físico. Modelos educativos. Orientados desde el diseño militar al proceso de la educación espartana, estaba en franco contraste con el modelo griego, el modelo ateniense, donde las ciencias y la filosofía tuvo sabia cuna, desde un asesinato que endurencia cuerpo y alma. La educación espartana contraste con la educación de las Atenas. Algunas estructuras de la educación organizada fueron un sistema escolar que empezaba a los 7 años, cuando era encomendado a un pedagogo. El otro es los modales, la gramática, luego incluir las clases de música con los orígenes de la educación occidental. Diseño militar al proceso de la educación espartana. Estaba en franco contraste con el modelo griego, el modelo ateniense, donde la ciencia y lo filósofo tuvo sabia cuna, clases de oratoria y avanzada edad. Aproximadamente a los 16 años se le conducía en la gimnasia, asesorado por el metádogo hasta los 18 años, cuando debía cumplir con el servicio militar durante 2 años. Cuando surgía en la comunidad algún maestro famoso, los jóvenes se acercaban a él tratando de ganarse un lugar para aprender sus sabias enseñanzas. En esta órbita enseñó Sócrates y muchos otros filósofos y pedagogos de la antigüedad. Los sofistas cobraban sus enseñanzas y relativizaban ciencia como la geometría y las matemáticas. Esta postura críticas ayudaron a evolucionar el pensamiento metafísico y científico, y hoy se emplea mucho de estos conocimientos en el aula de clases. Tal es caso de la aporicia de Zenón. Entre los muchos conceptos que la educación aún utiliza de esta época, podemos mencionar el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, el principio de Arquímedes, plano euclidiano y entre más. De la antigua Grecia. Bueno, tenemos como de primera mano que el periodo se caracterizó por una grave crisis política, económica y social, debido al aumento de la población y a la escasez de recursos. Bueno, durante este periodo se producen numerosos cambios que desembocan durante la época clásica. Bueno, de esta forma la educación arcaica contaba con aspectos técnicos y éticos, es decir, que se transmitían oralmente. En cuanto a lo primero, implicaba el manejo de las armas y los deportes y juegos, principalmente los juegos caballerescos. Bueno, también se enseñaban las artes musicales como el canto, la danza, la oratoria y el trato social. Bueno, durante la formación de la polis, en la época oscura se inicia la creación de la polis,
con la unificación de diferentes tribus en un espacio común rodeado de murallas. La polis es una comunidad de ciudadanos que ejerce la soberanía sobre un determinado territorio y que cuenta con un orden, por así decirlo, en ese tiempo era su gobierno propio. Grecia no fue un estado unificado hasta la época de Alejandro Magno. Sus principales características fueron que ocuparon un territorio delimitado por el mar y la montaña. Sus habitantes se sentían parte de la comunidad territorial y política. El uso de la escritura y la lectura se generalizó bastante y esto permitió el desarrollo de la literatura. En cuanto al arte, predominó la figura humana y el hombre se convierte en el eje del arte. Espartana. Espartana era un estado militar y todos hacían función del ejército. Sus conquistas también. Los espartanos no trabajaban ni hacían ninguna actividad productiva. Por eso estaban los ílotas y los periceos. Se caracterizaban por su militarización, de la vida privada y colectiva. El espartano pertenecía al gobierno y era ante todo un soldado para la guerra, por lo que se educaba desde la niñez para que ejercieran ese oficio. Bueno, los principios más valorados eran 4: la valentía, astucia, austeridad y obediencia. El sistema de gobierno del espartano era oligárquico, es decir, que eran pocos los gobernantes y la mayoría de la misma clase social. La mujer tenía derecho de heredar riquezas y eran consideradas una fuente reproductiva. A continuación les daré a conocer dos importantes temas. El primero es ateniense. Es el nombre del sistema político democrático desarrollado en la ciudad-estado de Atenas en el siglo VII a.C. Ellos crearon un sistema llamado timocrático, que fue establecido por los solones, quienes fueron poetas y legisladores que gobernaron en una época de crisis por la riqueza y el poder político. En el año 594 a.C., Atenas fue una de las primeras en establecer la democracia y hasta la actualidad fue una de las primeras ciudades a la cual no le pudieron llegar por el sistema democrático que manejaba. Atenas en la actualidad sigue experimentando la democracia directa, la cual consta en que las personas no eligen al representante que los va a gobernar, sino que la legislación es el que elige a la persona que los va a gobernar y el ejecutivo es el que los gobierna. Otro tema muy importante es la paideia helenística. La paideia helenística constó en brindar educación a las personas dependiendo a la etapa en la que se encontraban de vivencia, como adultez, niñez, adolescencia y vejez, con el gran objetivo de brindar al estudiante o a la persona formación completa e integral, como la física, intelectual y la cultura. A todo esto se le llamó calogatia, que es la educación del cuerpo y alma. ¿Qué me refiero a la educación del cuerpo y alma? Me refiero a esto que para tener un buen cuerpo debemos tener una buena alma, ayudando a las personas y todo eso, ayudando a las personas principalmente, portarnos bien y pensar de manera positiva.
y en el cuerpo mantenerlo en un buen estado. Y sería todo. Gracias. Para esto nos ha sido un tema de interés, ya que en la antigua Grecia decía Platón que el individuo tenía que tener la educación, es decir, saber cuáles eran sus deberes y obligaciones. Para esto, la educación que tenía el individuo era para poder interactuar entre sí y grupos sociales que se iban incorporando ante la actualidad. Para esto, la política y las ciencias sociales han sido como un factor fundamental para hoy en día en la actualidad. El desarrollo de estas mismas han favorecido los conocimientos que puede adquirir el ser humano para poder desarrollar sus conocimientos e inteligencia. El desarrollo de estas mismas han sido benefactoras para los sistemas de productividad que se van a ir incorporando ante esta actualidad, ya que como conclusión pues quedamos que la antigua Grecia ha sido un gran benefactor para la actualidad, ya que vamos adquiriendo nuevos conocimientos, vamos adquiriendo inteligencia y sabiendo cómo interactuar